Soy Valeria. Mi vida siempre fue tranquila, construida sobre cimientos de paciencia y un amor incondicional por mi esposo, Daniel. Pensé que el matrimonio nos blindaría contra el mundo, pero pronto descubrí que la amenaza más grande no venía de fuera, sino de adentro, de la envidia silenciosa y corrosiva de mi cuñada. Sofía, ella era el opuesto a mí, dramática, superficial y eternamente insatisfecha. Yo era el blanco fácil de su resentimiento, la intrusa que había robado a su hermano. La casa de mis suegros, llena de recuerdos y joyas históricas, era el único lugar donde la tensión se sentía física, palpable como el polvo en el aire. Cuando mi suegra me pidió que la ayudara a guardar el antiguo joyero de la familia, lo vi como un gesto de confianza. Sofía lo vio como una oportunidad. Nunca imaginé que la malicia pudiera ser tan meticulosa. Me encontré, de la noche a la mañana, acusada del crimen más bajo y deshonesto, sintiendo la presión social de mi propia familia desmoronarse. Y así comenzó todo. La casa de mis suegros, llena de terciopelo pesado y el olor a cera antigua, siempre fue un lugar de tensión contenida. Las joyas de la familia, sobre todo un collar de perlas de agua dulce que databa de la bisabuela, eran el símbolo de la historia que Sofía, mi cuñada, creía que solo ella merecía heredar. Yo era la intrusa, la esposa de Daniel, que no venía de la familia correcta. Todo comenzó una tarde de miércoles. Mi suegra, doña Carmen, me llamó con una voz inusualmente dulce. Me pidió que pasara por la casa. Ella y mi suegro saldrían de viaje y quería que yo custodiara algo muy importante. Valeria, eres la única en quien confío para esto, me dijo con un aire de secreto compartido. El joyero, el antiguo, el que está en mi tocador. Necesito que lo empaques en esta caja de seguridad y lo dejes en el armario de Daniel, en el estudio. Él tiene la llave por si pasa algo. Me sentí halagada y eso, lo sé ahora, fue un error fatal. La confianza de mi suegra era un veneno lento. El joyero era pesado, de madera oscura, y al abrirlo por un instante, el destello frío de los diamantes antiguos y el brillo opaco de las perlas me golpeó. Cerré la caja rápidamente y seguí sus instrucciones al pie de la letra, sintiendo la ansiedad de manejar algo de tanto valor histórico y emocional. Lo dejé en el armario del estudio de Daniel, bajo llave. Tal como me lo había pedido doña Carmen, regresé a mi apartamento, sintiendo una intranquilidad extraña, como si hubiera aceptado una carga que no me correspondía. Le conté a Daniel, quien solo asintió, absorto en su trabajo. Bien, mamá es muy dramática con sus cosas, pero gracias, cariño. 3 días después, el teléfono explotó. Era Sofía. Su voz era aguda, histérica. Valeria, ¿qué hiciste con el joyero de mamá? Desapareció. Mamá acaba de llamarme, dice que no está en el armario del estudio. ¿Qué hiciste con M&S joyas? La posesión con que pronunció mis joyas me irritó. Le expliqué con calma que lo había dejado bajo llave. Eso es imposible, Valeria, gritó Sofía, sin darme tiempo a terminar. Mamá dice que solo tú tocaste esa caja. El joyero no está y solo tú has tenido acceso al estudio de Daniel desde que ella se fue. Esto es inaudito. La sangre se me heló. La trampa se cerraba. Sofía no estaba preguntando, estaba acusando. Llamé inmediatamente a Daniel, pero él ya estaba al tanto, su voz era una mezcla de confusión y pánico. Mi madre está histérica, Valeria. Sofía está gritando por toda la casa. Dice que el joyero no está. ¿Estás segura de que lo dejaste en el armario, cariño? Esa duda en la voz de Daniel, esa insinuación de que yo podría haberme equivocado o peor, mentido, me hirió profundamente. Claro que estoy segura, Daniel. Lo guardé bajo llave. Y tú tienes la llave. ¿Por qué me estás preguntando esto? Solo dime que sabes que está allí. Sofía dice que nadie más ha entrado. Solo tú has tenido el motivo y el momento. El motivo. La palabra resonó. Sofía no solo había perdido unas joyas, había encontrado un chivo expiatorio perfecto. Yo, la intrusa, la que tenía motivos para robarles a ellos. Recordé que, 2 meses antes, Sofía me había pedido un préstamo para cubrir una deuda de su tienda de boutique fallida, y yo me había negado amablemente, sugiriéndole que le pidiera ayuda a sus padres, no a mí. Ella me había respondido con una mirada llena de veneno que decía, ya me las cobraré. La ansiedad se transformó en una intranquilidad hiriente. No era solo una acusación de robo, era una difamación orquestada dentro de la familia. Alguien había tomado el joyero y Sofía se había asegurado de que mi nombre fuera el único que resonara en la casa de sus padres. Mi paz se había roto y yo estaba, de repente, atrapada en una red de sospechas tejida con la envidia de mi propia cuñada. La confrontación no se hizo esperar.
Doña Carmen y el suegro regresaron antes de lo previsto, alertados por las llamadas histéricas de Sofía. El ambiente en la casa era denso, pesado, con el familiar olor a angustia y a resentimiento contenido. Cuando llegué, convocada por una exigencia cortante de Daniel, la sala principal ya era un tribunal informal, todos estaban allí, mis suegros, pálidos y confundidos. Daniel, con una expresión de dolor y duda oculta, y Sofía, sentada en el sofá de terciopelo, con el rostro enrojecido por el llanto, pero con los ojos brillando con una satisfacción apenas velada. Ella se había asegurado de ser la víctima dramática. Valeria, por favor, dime qué pasó, me pidió doña Carmen, su voz quebrada, pero manteniendo una dignidad forzada. El joyero no está donde te pedí que lo dejaras. Lo buscamos por horas. Son piezas de familia, Valeria. De incalculable valor, intenté mantener la calma. Carmen, estoy desolada por esto. Hice exactamente lo que me pediste. Puse el joyero en la caja de seguridad, cerré con llave y la dejé en el armario del estudio de Daniel. Yo no tengo esa llave, solo él. Esto es un misterio para mí. Sofía se levantó. Su movimiento era rápido, calculado. Me miró fijamente, con el odio familiar convertido en veneno público. No es un misterio, madre. Es obvio, gritó, golpeando la mesita de café. Valeria es la única que tuvo acceso a la caja. Ella sabía el valor. Ella sabe que nos negamos a prestarle dinero para sus tonterías el mes pasado. Ella tiene el motivo. La palabra motivo cayó como una piedra. El shock fue instantáneo. La acusación no fue una insinuación, fue una declaración directa de robo y deshonor frente a toda la familia. Sentí como la sangre se me subía a la cara, no por culpa, sino por una furia fría y limpia. Sofía, détente, intervino Daniel, pero su voz era débil, una formalidad. Él no me estaba defendiendo, estaba intentando detener el escándalo en lugar de la mentira. No me detendré, Daniel. ¿Vas a proteger a tu esposa a costa de nuestra historia? Esas perlas valen más que el apartamento que acabas de comprar. Me acerqué a Sofía, mi voz un susurro que la obligó a calmarse para escucharme. Escúchame bien, Sofía. Yo no te robé, y si crees que lo hice, llama a la policía. Denúnciame. Pero no uses a tu madre y a la historia familiar para encubrir tu propia mezquindad. Ella retrocedió un paso, sorprendida por mi desafío directo. Ella quería la calumnia a puerta cerrada, no la exposición legal. Mi suegro, que había permanecido en silencio, intervino con un tono grave. Nadie va a llamar a la policía. Esto se resuelve en casa. Valeria, entiendo tu indignación, pero ¿hay alguna forma de que la hayas dejado en otro lugar por error? Piensa bien, me di cuenta de que mi suegro no me creía. Creía que yo era una mujer honesta que había cometido un error costoso. No quería creer que yo era una ladrona, pero mucho menos quería creer que su propia hija estaba mintiendo o que un extraño había entrado. La presión estaba sobre mí, el deshonor que sentí fue peor que cualquier pérdida material. Ver la duda en los ojos de Daniel. ¿Es posible que mi esposa sea una ladrona? Era una puñalada. Él era el único en quien yo confiaba plenamente, y su silencio era mi condena social dentro de su familia. Esa noche, cuando regresamos a casa, la atmósfera entre Daniel y yo era irrespirable. La furia y el shock se habían convertido en una pared de cristal entre nosotros. La acusación de Sofía no solo robó unas joyas, robó la confianza fundamental de mi matrimonio. Yo sabía que, para recuperar mi honor, no bastaría con negarlo. Tenía que encontrar la verdad porque Sofía, con su motivación de envidia, ya había afirmado mi sentencia. El silencio en nuestro apartamento era más ruidoso que cualquier grito de Sofía. Daniel se movía por la casa como un fantasma, incapaz de mirarme a los ojos. Yo había pasado del shock a una furia fría, esa emoción que no quema, sino que congela la voluntad. Me había negado a la idea de que mi propio esposo pudiera dudar de mi honorabilidad. Esa noche, mientras estábamos en la sala, Daniel finalmente rompió el silencio. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, y su respiración era irregular. Valeria, tengo que pedirte algo, dijo, su voz apenas un hilo. Mi madre, mi padre. Sofía están presionando. Dicen que, para calmar las cosas, para demostrar que no tienes nada que ocultar, Deberíamos dejarlos revisar el apartamento. El aire se me fue de los pulmones. No fue la petición lo que me ofendió, sino la frialdad con la que la transmitió. Me miró como si yo fuera una niña caprichosa que necesitaba demostrar su inocencia a los adultos. Era la humillación total. ¿Me estás pidiendo que te permita a ti y a tu familia registrar mi casa?
nuestra casa, porque tu hermana, la envidiosa, me ha acusado de robo? Pregunté, manteniendo mi voz peligrosamente baja. No, Valeria, escúchame. No es porque yo dude de ti, es por ellos. Es para que se callen. Es por mi tranquilidad. Si les permitimos revisar, verán que no hay nada, y la acusación de Sofía se caerá por su propio peso. Por favor, cariño. La frase clave era, no es porque yo dude de ti, era la mentira piadosa que un hombre débil utiliza para justificar su cobardía. Si no dudaba, no me habría pedido que aceptara esa vejación. Daniel no quería la verdad, quería la paz con su familia y estaba dispuesto a sacrificar mi dignidad por ella. Mi furia fría se convirtió en una determinación de acero. Si él quería teatro, yo le daría un pase de entrada. Me levanté, mi movimiento era lento y medido. De acuerdo, Daniel, dije, mi voz sonando extrañamente hueca. Llama a tu madre, llama a tu hermana. Que vengan, que revisen cada cajón, cada libro, cada rincón. Pero quiero que sepas algo. Si permito esto, no es para tu tranquilidad, es para mi venganza. Porque cuando demuestre mi inocencia y encuentre a la verdadera culpable, el daño que esto haga a tu familia y a nuestro matrimonio será irrevocable. Daniel no pudo responder, solo asintió, derrotado, y fue a hacer la llamada. La noche del registro fue la más humillante de mi vida. Mis suegros llegaron, incómodos y avergonzados, pero Sofía lo hizo con una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Yo me hice a un lado, los brazos cruzados, observando con una paciencia que quemaba. Vi a Sofía abrir mi joyero personal, revisar mi ropa, incluso hurgar en mis cuadernos de notas. El olor a su perfume barato y su desorden invadió mi espacio. Cuando terminaron, después de media hora de búsqueda metódica en la que no encontraron absolutamente nada, mi suegro, con la voz ahogada, se disculpó. Lo siento, Valeria. Sofía se equivocó. Esto es humillante para todos. Pero Sofía se negó a rendirse. Es que debió haberlos vendido ya, o los escondió en otro lado. Esto no prueba nada. Su desesperación era la primera pista. Su insistencia irracional en mi culpabilidad, a pesar de la evidencia, confirmaba que no se trataba de las joyas, se trataba de la destrucción de mi reputación. Prueba que mi esposa es inocente. Sofía, dijo Daniel, finalmente encontrando su voz, aunque débil. Cuando la familia se fue, la casa se sintió violada, contaminada por la sospecha injusta. Miré a Daniel, quien intentó acercarse a mí. No me toques, Daniel, le dije, retrocediendo. Esta noche tú me has deshonrado más que tu hermana. No buscaste la verdad, buscaste la paz fácil. Ahora voy a encontrar la verdad y te juro que no será fácil para nadie. La furia se cristalizó en mi estómago. Necesitaba una prueba externa, algo que mi palabra jamás lograría contra la narrativa familiar. Las joyas estaban aseguradas. Y la compañía de seguros, que solo se preocupa por los números y el fraude, sería mi arma. El humillante registro en mi apartamento no sirvió para convencer a Sofía, pero sí me dio la determinación estratégica que necesitaba. Daniel, avergonzado y aliviado de que la búsqueda hubiera terminado, pensó que el asunto se desvanecería. Se equivocó. Yo ya había tomado mi decisión. La justicia tenía que venir de una fuente externa y fría, alguien que no se dejara influenciar por los dramas familiares ni por el apellido. Necesitaba al seguro. Doña Carmen, en su desesperación por recuperar sus joyas, ya había iniciado la denuncia formal a la compañía aseguradora. Yo sabía que las joyas, sobre todo las piezas históricas, debían estar aseguradas por una póliza cuantiosa. Llamé a mi abogada, Amelia. Le expliqué el registro, la humillación y la insistencia irracional de Sofía. Amelia, la familia quiere enterrar esto, pero yo no. Quiero que el seguro investigue. Quiero que me trates como a una víctima de robo, no como a una sospechosa, le pedí. Quiero colaborar con ellos, ofrecerles todo. La compañía de seguros solo se preocupa por una cosa, evitar pagar un fraude. Ellos serán mis investigadores. Amelia, con su habitual pragmatismo, estuvo de acuerdo. Es la mejor estrategia, Valeria. Si la policía no está involucrada, la aseguradora es la única con los recursos para investigar a fondo. Su objetivo es el dinero, y si descubren que alguien de la familia mintió en la póliza o cometió un autodespojo, serán despiadados. 2 días después, se presentó en mi apartamento el agente Montero, un hombre de mediana edad, con traje sobrio y una mirada que no registraba emociones, solo hechos. El olor en el aire era a colonia barata y formalidad. Él no estaba allí para juzgar mi moral, estaba allí para juzgar la viabilidad de la reclamación. Me preguntó detalles sobre mi acceso al joyero y el estado de la caja. Le di mi versión de forma minuciosa y cronológica.
Le expliqué exactamente cuándo y dónde dejé la caja y cómo Sofía había sido la primera en anunciar la pérdida. Señor Montero, entiendo que la familia de mi esposo me ve como la sospechosa obvia, le dije, mirándolo a los ojos. Pero si yo fuera la ladrona, ¿cree usted que habría permitido que registraran mi propia casa sin orden judicial? Mi intención no es solo recuperar el honor, sino que ustedes encuentren a la persona que robó esas joyas o, lo que es peor, las hizo desaparecer para cobrar la póliza. El agente Montero anotó algo en su libreta, su rostro impasible. Mi alusión al autodespojo pareció resonar con su escepticismo profesional. Señorita Valeria, gracias por su cooperación, dijo finalmente, su tono neutral. Estamos investigando la cadena de custodia, pero nuestro principal enfoque en robos de alto valor se centra en dos áreas, la documentación de la póliza y la tasación. El valor declarado en estas joyas es excepcionalmente alto, sobre todo por las perlas históricas. Me entregó una copia de la lista de inventario de la póliza. Me senté a leerla esa noche. Eran piezas de alto valor, el collar de perlas, un brazalete de diamantes antiguo y un broche de rubíes. Pero la lista era extrañamente extensa, con artículos menores que yo nunca había visto en el tocador de mi suegra. Amelia, revisa esta lista. Hay joyas aquí que nunca existieron en ese joyero. Además, ¿quién gestionó la tasación de la póliza en los últimos años? Pregunté a mi abogada. Amelia revisó la documentación que pudo obtener a través del agente Montero. Su respuesta, esa misma noche, me golpeó con una nueva ola de sospecha aguda. Valeria, la última revisión de la póliza se hizo hace 8 meses y fue gestionada por Sofía a nombre de su madre. Ella se encargó de la tasación para asegurar el valor actual de la herencia. La póliza tiene un valor total asegurado de casi 3 millones de euros. El número era exorbitante. La determinación estratégica se transformó en una cacería. El seguro no solo me ayudaría a probar mi inocencia, me ayudaría a exponer un fraude de póliza orquestado por mi propia cuñada. La cifra de 3 millones de euros asegurados flotaba en mi mente pesada y absurda. Me senté con Amelia a revisar la lista de inventario que el agente Montero me había proporcionado. El aire en mi oficina se sentía frío, impregnado del olor a papel legal. Este documento era la piedra angular de la acusación contra mí y la clave de la defensa de Sofía. Mira esto, Amelia, dije, señalando la lista con un bolígrafo. El collar de perlas de la bisabuela, sí, eso existe. Pero luego hay descripciones muy vagas, juego de esmeraldas de diseño contemporáneo, adquirido en 2019. Sofía inauguró su boutique de joyería de diseño en 2019. Nunca vendió esmeraldas tan caras. El escepticismo creciente se alimentaba de los detalles. La lista parecía inflada, no con piezas históricas genuinas, sino con joyas modernas que cuadraban convenientemente con el área de especialización de Sofía. Esto ya no parecía un simple robo familiar. Era un fraude de seguros con un chivo expiatorio perfecto. Amelia asintió, su mirada aguda recorriendo el documento. Lo más interesante es cómo se justificó la tasación de 3 millones. Para las joyas históricas, se usó un valor de sentimentalismo y rareza que es difícil de impugnar. Pero para estas piezas contemporáneas, la aseguradora exigirá facturas de compra y certificados de autenticidad. La debilidad de la estafa estaba en el papeleo, no en la narrativa emocional. Si las joyas de diseño nunca existieron o valían mucho menos, Sofía no podría presentar la documentación necesaria sin falsificarla. ¿Quién maneja las finanzas de Sofía últimamente? Pregunté, pensando en su petición de préstamo. Amelia hizo una pausa. Ramiro te lo puede confirmar, pero sé que su tienda tuvo problemas graves. Ella usaba la casa familiar como aval para conseguir créditos. Su liquidez era crítica hace unos meses. La imagen se hizo clara, Sofía necesitaba dinero desesperadamente. La herencia familiar estaba bien asegurada, pero ilíquida. Fingir un robo, culpar a la intrusa yo y cobrar 3 millones del seguro era la solución perfecta para sus deudas. Me levanté y caminé hacia la ventana. La calle estaba mojada, la luz de la tarde era gris. La motivación financiera de Sofía era mucho más fuerte que la simple envidia que yo le atribuía inicialmente a Amelia. Necesito que Ramiro investigue 2 cosas. Primero, los proveedores de la boutique de Sofía en 2019. Quiero ver si compró esmeraldas de alto valor. Segundo, las tasaciones anteriores de la póliza. ¿Cuándo se infló exactamente el valor? El plan de Sofía era tan audaz como endeble. Había usado el joyero auténtico como cubierta, inventado joyas contemporáneas y manipulado a su madre para que me pusiera a mí en la escena del crimen justo antes de la desaparición.
El informe de Ramiro llegó esa noche y confirmó mi sospecha más oscura. Las tasaciones anteriores, gestionadas por doña Carmen, no superaban el 1.000.000 de euros. El salto de valor se produjo hace 8 meses, coincidiendo con la gestión de Sofía. Las esmeraldas contemporáneas nunca pasaron por su tienda, Gabriela, me informó Ramiro por teléfono. Tengo facturas de compra de Sofía de esa época, pero son piezas pequeñas, bisutería. El valor declarado es ficticio. El escepticismo se había convertido en certeza. Sofía no me había acusado de robo. Sofía había intentado orquestar un fraude millonario al seguro, usando mi reputación como cortafuegos. Al cerrar el archivo, mi corazón latió con una mezcla de indignación y una emoción fría de caza. Yo ya no era la acusada humillada. Yo era la testigo que tenía la prueba de la mentira. Ahora, tenía que usar al agente Montero y su aversión al fraude para poner a Sofía contra la pared con sus propias cifras falsas. El siguiente paso era crucial, dejar que el seguro pidiera las pruebas físicas que Sofía nunca podría aportar, con la certeza de que el inventario estaba inflado y la urgencia financiera de Sofía al descubierto. Mi atención se centró completamente en el agente Montero. Él no buscaba justicia, buscaba evitar el pago, y yo le daría todas las herramientas para que encontrara el fraude en su propia póliza. Me reuní con Montero en un café anodino, lejos de la influencia familiar. El olor a café quemado se mezclaba con el olor a papel de su maletín. Señor Montero, le dije, deslizándole la tabla comparativa que Amelia y yo habíamos preparado. Aquí está la discrepancia. Las tasaciones subieron un 300% hace 8 meses, coincidiendo con la gestión de Sofía G. Y estas joyas contemporáneas de esmeraldas no tienen rastro en los registros de compra de su boutique. Montero, por primera vez, dejó de ser impasible. Sus ojos se fijaron en las cifras. El rostro del profesional se transformó en el del investigador que huele un fraude de gran escala. Esto es significativo, señorita Valeria, admitió, masticando cada palabra. Un salto tan drástico sin un cambio patrimonial comprobable es una bandera roja. Estamos hablando de un fraude de póliza de millones de euros. Quien haya gestionado esa tasación es el principal sospechoso y sabemos quién gestionó la tasación, le recordé. Montero asintió. Necesitamos al tasador. Y necesitamos que doña Carmen y Sofía presenten las facturas originales de esas esmeraldas, no solo los certificados de la tasación. Mi sospecha aguda se centró en el tasador. Un profesional honesto jamás habría validado un valor 3 veces superior sin documentación sólida. Señor Montero, priváis la identidad del tasador. Sofía es muy buena, manipulando a la gente de su círculo. Montero me dio una información clave, el mini twist que lo cambiaría todo. Él ya había contactado al tasador. El tasador es el señor Ricardo Núñez. Él ha cooperado. Y nos ha confirmado algo fundamental, señorita Valeria. Él nunca vio las joyas de diseño contemporáneo, ni el supuesto certificado de autenticidad. Él tasó las piezas históricas por su valor sentimental para legitimar una cifra total. Y luego Sofía le proporcionó los documentos y la lista de las esmeraldas por correo electrónico, pidiéndole que simplemente los incluyera en la valoración final por razones de confidencialidad familiar. Él nunca verificó físicamente el 80% del valor total. El aire me faltó. El fraude no era un robo, era una construcción meticulosa de papeleo. Sofía no se había arriesgado a robar las joyas históricas que eran fáciles de identificar. Había inventado la mayor parte de la póliza y luego fingió el robo para cobrar el valor ficticio. El joyero real solo sirvió como la coartada perfecta y el señuelo emocional para culparme a mí. El tasador dice que la única persona que tuvo contacto con él para la tasación inflada fue Sofía. Repetí, sintiendo una mezcla de alivio y una frialdad táctica. Correcto. Y ella nos presionó para que incluyéramos esas piezas modernas en el inventario, dijo Montero. Esto no es un robo simple, señorita Valeria. Esto es un fraude premeditado para cobrar un valor ficticio, usando el drama familiar como excusa para la pérdida. Mi honor estaba a punto de ser restaurado, pero Sofía había cometido un error adicional en su desesperación. Recordé que, en su necesidad de liquidez, Sofía me había mencionado que estaba intentando vender algunas piezas menores de herencia familiar en un monte de Piedad para cubrir gastos de su tienda. Era una operación silenciosa que nadie en la familia de alta alcurnia admitiría. Señor Montero, si Sofía estaba tan necesitada de dinero, quizás las pocas joyas que sí eran reales. Las piezas menores de la herencia ya no están. Investigue los Monte de Piedad de la zona.
Busque piezas antiguas vendidas bajo el nombre de Sofía Gego de su tienda fallida en los últimos 6 meses. Le di mi última instrucción. El seguro tenía la prueba de la tasación ficticia. Yo les daría la prueba de que, incluso las piezas menores que sí existían ya habían sido vendidas. Sofía había intentado 2 fraudes en uno, el autodespojo para saldar deudas y el fraude de póliza para hacerse millonaria. Yo, la intrusa, estaba a punto de desmantelar la imagen familiar pieza por pieza. Mi intuición, esa que Daniel había intentado silenciar en la noche del registro, se estaba probando irrefutable. El fraude de la póliza era el cuerpo del delito, pero el secreto del Monte de Piedad era el móvil y la prueba de la desesperación de Sofía. Ramiro tardó 3 días en confirmar la conexión. No fue fácil. Sofía no había usado su propio nombre, había usado el nombre de su boutique fallida, registrada como una empresa de consultoría de arte y joyería, para mover las piezas. El informe llegó en un correo cifrado. Valeria. Sofía Head vendió 3 piezas menores de oro y piedras preciosas que coinciden con la descripción de la herencia familiar no inventariada. Lo hizo a través de un intermediario en el Monte de Piedad Central hace 6 meses. El monto, 10.000 euros. Justo cuando su tienda cerró por insolvencia. 10.000 euros. Una miseria comparada con los 3 millones que intentaba reclamar del seguro. Esto revelaba la estrategia de doble filo de Sofía. Vendió lo poco real que pudo para cubrir deudas inmediatas y luego orquestó el robo ficticio para cobrar una fortuna y reponer lo perdido. Las joyas menores que yo había visto en el tocador de Doña Carmen ya no estaban cuando mi suegra me pidió que guardara el joyero. El silencio de mi investigación era lo que me daba poder. Yo no le conté esta información a nadie, ni siquiera a Daniel, cuya confianza seguía dañada. Era mi as bajo la mengue, la prueba irrefutable de la necesidad que había impulsado a Sofía al crimen. Le entregué la información a Montero, el agente de seguros, sin rodeos. Señor Montero, aquí está la prueba de que su asegurada, Sofía G., ha estado liquidando activos que forman parte de la supuesta pérdida. Esto demuestra su patrón de necesidad y su intención dolosa de cobrar un seguro inflado. El agente, que ya olía el fraude millonario, apretó los labios. Esto cambia las cosas. Ya no es una sospecha de fraude de póliza. Es una prueba de autodespojo y falsedad en la tasación. Necesitamos confrontarla con la documentación oficial, la compañía de seguros, ahora motivada por un fraude de 3 millones de euros. Movió sus fichas con una velocidad que la ley civil jamás podría igualar. La batalla ya no era entre cuñadas. Era entre la astucia de una ladrona y la frialdad de las finanzas. La siguiente jugada de Montero fue crucial. Envió una notificación formal a Doña Carmen y Sofía, exigiendo la presentación de las facturas de compra originales y los certificados de autenticidad de todas las joyas de diseño contemporáneo incluidas en la póliza, con un plazo de 72 horas. Sin esos documentos, la reclamación sería automáticamente denegada por falta de pruebas. Yo sabía que Sofía no podía presentar esos documentos porque no existían. Ella había inventado esas joyas para inflar la póliza. La presión se sintió hasta en mi apartamento. Daniel me llamó con la voz llena de pánico. Valeria, mi madre está aterrada. El seguro está siendo agresivo. ¿Por qué te entregaste a ellos? Esto es demasiado. Sofía está llorando, dice que las facturas se perdieron en el incendio de su tienda. El incendio era una mentira conveniente. Otra capa de su fraude. Dile a Sofía que la compañía de seguros no cree en los incendios, que solo queman facturas. Daniel, le dije, mi tono cortante. Dile que su única opción es confesar la verdad sobre la tasación o perderán los 3 millones y enfrentarán una demanda de fraude. Y yo estaré allí para verlo. El secreto del Monte de Piedad me había dado la palanca, pero la presión inquebrantable del seguro, exigiendo documentos imposibles, era el garrote. El colapso de Sofía era inminente y se produciría bajo el microscopio de los fríos números, no bajo el calor del drama familiar, las 72 horas de plazo que el agente Montero le dio a Sofía para presentar las facturas de compra originales de las esmeraldas contemporáneas. Fueron el tiempo más tenso que jamás viví. Yo sabía que la única forma en que ella podía cumplir la orden era cometiendo otro delito, falsificar facturas o quebrándose. Daniel me llamaba varias veces al día. Con su voz erosionada por el pánico, Valeria, mi madre está aterrada. Sofía no ha comido. Dice que las facturas no aparecen. El seguro va a denunciar por fraude a la familia. ¿No puedes hablar con tu abogada para que retiren la exigencia de las facturas? Es un abuso. Yo mantenía mi postura fría y firme.
Daniel, dile a Sofía que la compañía de seguros solo quiere verificar que las joyas de 3 millones existieron. Si existieron, que muestre la prueba de compra. Si no existen, que diga la verdad sobre la tasación inflada y el paradero del joyero. Esto ya no es sobre mí, es sobre un fraude de póliza. La presión inquebrantable no era mía, sino del sistema. El seguro no se detendría por una lágrima. Mientras Sofía se ahogaba en su mentira, el agente Montero y yo estábamos atando el último cabo suelto, el tasador. Montero, actuando bajo la amenaza de un fraude millonario, presionó al tasador, Ricardo Núñez, con la evidencia de la discrepancia de valores. La llamada clave llegó mientras yo estaba con Amelia. El tono de Montero era urgente, profesional y lleno de la satisfacción de quien ha acorralado a su presa. Señorita Valeria, el tasador ha confirmado su versión, nos informó Montero. Ricardo Núñez ha admitido que la única razón por la que el valor subió a 3 millones fue porque Sofía Head le proporcionó, por correo electrónico, un documento de Excel y copias de supuestas facturas que justificaban el valor de las esmeraldas. Ella le exigió que la tasación fuera rápida y confidencial. Apelando a la sensibilidad familiar, el tasador, temiendo ser arrastrado al fraude, había colaborado por miedo. No por lealtad a Sofía. Ella había usado su manipulación para forzar a un profesional a ser cómplice. ¿Tenemos el correo electrónico?, preguntó Amelia, su voz tensa. Sí, y es concluyente. El tasador se retracta de la autenticidad del valor de las esmeraldas. Es un fraude documentado. El 80% del valor del reclamo es ficticio, confirmó Montero. El mini payoff estaba allí, servido en un correo electrónico. La prueba de que Sofía no solo había inventado la pérdida, sino el valor de la pérdida, usando documentos falsos para engañar tanto a su madre como al seguro. El fraude de Sofía era tan grande que había eclipsado el supuesto robo. Señor Montero, le dije. Ahora tenemos la prueba de que el reclamo es fraudulento y que Sofía Head lo orquestó. Ella tuvo el motivo, la deuda, el acceso al joyero para sacarlo y la manipulación para inflar la póliza. Ella no es la víctima de un robo. Ella es la autora de un fraude de seguros. Estamos de acuerdo, respondió Montero. Vamos a citar a la familia a una reunión final mañana. Pero el seguro ya ha tomado una decisión. El reclamo será denegado y emprenderemos acciones legales por falsedad en la póliza. El cerco se había cerrado. Sofía había intentado arruinarme y robar 3 millones, pero la presión inquebrantable de los fríos números la había expuesto. Yo ya no era la acusada humillada. Yo era la persona que había ayudado a la aseguradora a destapar un fraude millonario. Mi honor estaba a punto de ser restaurado. La reunión final se programó en la oficina del agente Montero, un espacio neutral que enfatizaba la seriedad del asunto. Fui con Amelia. Del otro lado estaban doña Carmen, pálida y con el rostro contraído por la angustia, y Sofía, que mantenía una compostura artificial, sus ojos desafiantes, aunque sus manos temblaban ligeramente bajo la mesa. Daniel, obligado a asistir por su madre, se sentó en la esquina, buscando desesperadamente ser invisible. El agente Montero no perdió el tiempo con introducciones. El olor en la sala era papel de impresora y a la mentira que estaba a punto de explotar. Señora Carmen G., hemos concluido nuestra investigación sobre el reclamo de las joyas, comenzó Montero, su voz plana y profesional. Hemos determinado que el robo es altamente improbable. En cambio, hemos encontrado evidencia irrefutable de fraude de póliza orquestado para reclamar un valor inflado. Doña Carmen llevó una mano temblorosa a su boca. Sofía, con una voz extrañamente aguda, intentó intervenir. Eso es ridículo. No hay fraude. Valeria está inventando esto para vengarse. Montero la detuvo con un gesto de la mano. Señorita Sofía, su opinión sobre la cuñada es irrelevante. Esto es sobre números y documentación. Hemos rastreado la tasación de las joyas de diseño contemporáneo, valoradas en 2,5 millones de euros. El tasador, Ricardo Núñez, ha confirmado que usted le envió por correo electrónico las copias de las facturas falsas y le pidió que las incluyera en la valoración sin verificar el inventario. Sofía se quedó muda. El triunfo táctico era mío, pero quien lo ejecutaba era el agente. Usando el lenguaje que Sofía no podía refutar, el lenguaje de la contabilidad además, continuó Montero, proyectando el correo electrónico del tasador en una pantalla. Aquí está el correo. El tasador admite que usted le exigió confidencialidad. ¿Por qué razón, señorita Sofía, debería usted manipular la valoración de un activo de su madre? Si no fuera con la intención de cobrar un valor ficticio. Sofía intentó una defensa desesperada. Las facturas son reales.
Se perdieron los originales, pero esas copias eran reales. Valeria miente para quedarse con la herencia. En ese momento, Montero utilizó mi información, el último clavo en su ataúd. Señorita Sofía, también tenemos los registros de su venta de joyas menores de oro, piezas que coinciden con la descripción del inventario de la familia. A un Monte de Piedad hace 6 meses, bajo el nombre de su empresa en quiebra. Si usted estaba vendiendo piezas menores por 10.000 euros, ¿por qué estaba tan segura de que la familia tenía joyas contemporáneas por valor de 2,5 millones? El patrón de necesidad y el fraude de inventario son concluyentes. Esa fue la última estocada. Sofía se derrumbó. No pudo sostener la mentira frente a la prueba del Monte de Piedad. Su voz se quebró. Yo solo necesitaba liquidez, gritó, mirando a su madre con ojos llenos de súplica. La tienda era una ruina. Iba a reponer las piezas después de cobrar. Era un préstamo del seguro. Doña Carmen se levantó lentamente, su rostro blanco como el papel. Miró a Sofía con una decepción total, una mirada que era peor que cualquier castigo. La imagen familiar que ella tanto había intentado proteger había sido destrozada por la avaricia de su propia hija. Montero concluyó el interrogatorio con la sentencia fría. La compañía de seguros no es un prestamista, señorita Sofía. Esto es un fraude grave. El reclamo es denegado y todos los costos de la investigación, más la penalización por la falsedad en la póliza, serán exigidos a los asegurados, es decir, a sus padres. Además, presentaremos una demanda por fraude documentado. La señorita Valeria es eximida de toda sospecha. La verdadera autora de la pérdida fue usted. El silencio que siguió fue el de un mundo que se rompía. El triunfo táctico me había dado la absolución, pero la justicia era agridulce. Yo había recuperado mi honor, pero mi matrimonio estaba colapsado sobre las ruinas de la verdad. La confesión forzada de Sofía en la oficina del seguro. Acorralada por el correo electrónico del tasador y el registro del Monte de Piedad, resonó en la sala como un trueno seco. El agente Montero no necesitaba un veredicto. Ya tenía el suyo, respaldado por las finanzas. Doña Carmen estaba en estado de shock absoluto, su cara de mármol finalmente deshecha en una expresión de dolor aturdido. Usted ha utilizado la historia familiar para cometer un fraude de seguros. Señorita Sofía, concluyó Montero, su voz sin una pizca de empatía. El reclamo es denegado. La póliza será auditada y usted enfrentará una demanda por falsedad y un proceso penal por intento de fraude. Los costos legales de esta investigación serán cargados a los asegurados, es decir, a sus padres. Ese fue el golpe final. Sofía no solo había perdido su jugada, había condenado económicamente a su propia familia por su avaricia. Sofía intentó justificarse una última vez, mirando a su madre con una mezcla de pánico y desesperación. Mamá, lo hice por la familia. La tienda no se iba a avergonzar. Necesitaba el dinero rápido. Doña Carmen se levantó de su asiento. Su dignidad herida era palpable. No le gritó, lo cual fue más devastador. Simplemente miró a su hija con una decepción total que le borró los colores del rostro. Tú nos has avergonzado, Sofía, dijo doña Carmen, su voz quebrándose. Tú has traído el deshonor real a esta familia. No el robo, sino la mentira y el fraude. En el caos de la exposición, Daniel seguía sentado, con la cabeza baja. Yo me acerqué a él, y en ese momento, la justicia por mi honor se sintió completa, pero la amargura por mi matrimonio era ineludible. Daniel, le llamé. Él levantó la mirada. Sus ojos estaban inyectados en sangre, no por las lágrimas, sino por la vergüenza y la tardía comprensión. Valeria, yo lo siento. Yo te creí. Pero el miedo, la presión de mi madre, la insistencia de Sofía. Su voz se apagó. Fui un cobarde. No fuiste un cobarde, Daniel, le corregí con una calma que lo hirió más que la rabia. Fuiste un cómplice de la humillación. Me obligaste a permitir que tu hermana registrara mi casa porque la paz con tu familia era más importante que mi honor. Me hiciste sentir la culpa que tu hermana merecía. Le entregué mi anillo de bodas, que había guardado en el bolsillo. Lo puse en la mesa, junto a las actas de la reunión del seguro. El metal frío se sintió pesado. He recuperado mi honor y he expuesto la verdad. Pero tú has demostrado que, bajo presión, tu lealtad familiar es más fuerte que tu lealtad matrimonial. No hay vuelta atrás, le dije. El silencio de Daniel al ver el anillo fue el final del matrimonio.
La verdad, desenterrada por un agente de seguros, no solo expuso el fraude de Sofía, sino la fragilidad de mi propia relación. Había ganado la batalla por la justicia, pero había perdido el hogar que había intentado construir. Al salir, el aire de la calle se sintió extrañamente ligero. Dejé atrás el olor a mentira y a terciopelo viejo. Mi justicia al descubierto fue la derrota de Sofía y la liberación de mi propio espíritu. Ella se enfrentaría a la demanda. Yo enfrentaría un futuro sin la sombra de la envidia y el deshonor. La decisión de Montero fue el martillo que rompió la imagen familiar para siempre. Sofía G., la mujer que soñaba con 3 millones de euros para salvar su tienda de bisutería, se encontró con una demanda por fraude y sus padres, con una deuda legal y el conocimiento de la traición de su propia hija. Daniel no me detuvo. Al ver el anillo en la mesa, comprendió que el daño que la duda había causado era terminal. Él había tolerado la humillación por paz, y la paz era lo último que encontraría ahora. Salí de esa oficina con Amelia, y por primera vez en meses, respiré profundamente. La amargura por el final de mi matrimonio estaba allí, fría, pero debajo. Había una base de certeza y dignidad intacta. El caso de Sofía se resolvió con un acuerdo extrajudicial que implicó el pago de una multa masiva al seguro, la condena por fraude a sus espaldas y la venta forzada de activos familiares para cubrir las pérdidas. Ella no fue a prisión, pero el castigo social y financiero fue letal. Yo volví a mi vida. El joyero real de la bisabuela fue encontrado, abandonado, en un compartimento de un armario de la casa de mis suegros, donde Sofía lo había dejado para simular el robo. Las perlas, las auténticas, estaban intactas. Ella nunca se arriesgó a deshacerse de lo valioso. Solo inventó lo ficticio. Mi matrimonio con Daniel terminó en silencio, sin drama. Él se disculpó repetidamente, pero ya no podía mirar a ese hombre débil con respeto. La lección que aprendí fue que el apoyo incondicional no se prueba en la felicidad, sino en la cara de la adversidad. Cuando el mundo me acusó, Daniel dudó. Y esa duda fue mi cierre amargo. Mi honor fue restaurado por los fríos números de una aseguradora, y mi futuro por mi propia fuerza inquebrantable. Fin de la historia. La justicia siempre llega, el silencio de Daniel fue el eco de la verdad. A veces, la peor traición viene de quien juró protegerte. Sofía perdió su fortuna, pero yo perdí mi fe. Si esta historia de envidia, humillación y justicia fría te ha mantenido en vilo hasta el final, te pido que nos des tu apoyo, dale un me gusta al video si crees que la envidia es la raíz de todo mal. Suscríbete a Verdad y Ruina para no perderte ni un solo relato de nuestra serie. Y comparte esta exposición de fraude con quien creas que la necesite. Tu interacción es lo que mantiene estas verdades al descubierto.